Carlos V había cuidado con esmero la educación de su hijo y heredero Felipe, quien desde su infancia recibió instrucción en todas las materias a través de maestros escogidos personalmente por el emperador. La educación del príncipe se había producido lejos de su padre, quien viajó mucho por los dominios del imperio, mientras que Felipe no había salido nunca de Castilla. En 1548, y después de una ausencia de 5 años, Carlos dio órdenes para que su hijo, que tenía en esos momentos 21 años y ejercía la regencia en los reinos hispánicos, fuera a reunirse con él en los Países Bajos, con el fin de conocer a sus futuros súbditos. Se dispuso que saliera de Valladolid con destino a Barcelona y Génova para llegar a Milán, y desde allí, por tierras alemanas, hasta Bruselas, donde se reunió con su padre el 1 de abril de 1549. El mantenimiento del imperio heredado de su padre y la defensa de la religión católica serán los ejes sobre los que Felipe II ejercerá su gobierno. En 1556 se produjo la solemne ceremonia de abdicación de Carlos V en Bruselas y Felipe asumió todos los títulos que había tenido su padre, salvo el de emperador, que recayó en el hermano de Carlos, Fernando I. Felipe II también poseyó un imperio, pero no sería emperador. El mantenimiento y la administración de un imperio tan extenso constituyó el mayor reto con el que se iba a encontrar Felipe II. Castilla pasó a ser el centro de este imperio sin emperador y Madrid se convirtió en sede permanente del gobierno. El tremendo esfuerzo que suponía la defensa del imperio fue posible gracias a la riqueza de Castilla, así como a los mecanismos de producción puestos en marcha en América que multiplicaron los envíos de plata a la península. La lengua castellana va identificándose paulatinamente con el español. Convertida en la lengua oficial de la corte, fue adoptada de forma progresiva por los demás reinos. Será también la lengua de los escritores que protagonizaron el Siglo de Oro, y los talleres de todo el imperio imprimieron la mayor parte de su producción editorial en este idioma. Pese a todas estas dificultades, Felipe II reunió un ejército con el que derrotó a los franceses en la batalla de San Quintín, rememorada en los frescos de esta sala de batallas del monasterio del Escorial. Aconteció el día de San Lorenzo de 1557, todavía en vida del emperador, quien le animó desde su retiro en Yuste a continuar la guerra contra Francia. El reinado de Felipe II no podía empezar mejor desde el punto de vista militar. Al año siguiente, las tropas francesas fueron derrotadas por segunda vez en Gravelinas y Francia se vio obligada a firmar el Tratado de Cateau-Cambrésis. Fruto de ese tratado será la tercera boda de Felipe con Isabel de Valois, que supondría el inicio de una etapa amistosa con el país vecino tras largos años de hostilidad. Para conmemorar el éxito de la batalla de San Quintín se construyó el monasterio de El Escorial. Se empezó a levantar en 1563, terminándose 21 años después, en 1584. Los primeros planos se deben a Juan Bautista de Toledo, y tanto este arquitecto como su sucesor, Juan de Herrera, eran arquitectos forjados en el Renacimiento italiano. Pero sería Felipe II el que en realidad impuso su sello personal en cada uno de los rincones de este edificio, mitad mausoleo, mitad palacio. Felipe, nacido en el año 1527 en Valladolid, se había educado en el ambiente cultural del Renacimiento. En los frescos de las paredes y el techo de la biblioteca de El Escorial están representadas todas las ciencias y artes de la época. Sus preceptores le instruyeron en la lectura de los grandes pensadores humanistas. También se le ilustró en ciencia, música, arte y arquitectura. Esta esmerada educación, seguida de cerca por el emperador, se puso en evidencia a lo largo de su vida.
Felipe dio siempre muestras de sus conocimientos y de su gusto artístico que lo convirtieron en un gran mecenas. En el momento de su muerte, la biblioteca acogía más de 14.000 volúmenes. Se trataba de la mayor biblioteca privada de Occidente, destacando entre sus fondos 1.500 obras en griego, 94 en hebreo y alrededor de 500 códices árabes. Arquitectos, pintores, escultores y artistas de toda índole pasarán por el Escorial, dejando una huella que se extenderá al resto del imperio y creando todo un mundo científico y artístico dentro de un edificio que Felipe II mandó construir para que se ajustara a sus gustos, a su educación y a su espíritu. En el Escorial ordenó que los jardines se construyeran al mismo tiempo que el monasterio, buscando la forma de que hubiese flores en todas las épocas del año. Tanto en Aranjuez como en la Casa de Campo había pequeños zoos con camellos, elefantes, rinocerontes y leones. Para Felipe II había algo que estaba por encima de todo: la religión. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, que conoció en 1549 al entonces príncipe, comentaba el hálito de bondad y santidad que desprendía su persona. El monarca tenía una conciencia providencialista de España y del catolicismo como elemento de cohesión de sus territorios que le llevaría a embarcarse en empresas imposibles. Creía que la monarquía hispánica tenía la misión de salvar a la humanidad de cualquier herejía o disidencia. Por ello excluía cualquier concesión a los herejes o rebeldes, algo que se pondría de manifiesto en el conflicto de los Países Bajos. En la Gran Place de Bruselas podemos encontrar en la actualidad una placa que recuerda las ejecuciones de los condes de Egmond y Hoorn. La oposición de la nobleza de los Países Bajos al gobierno de Felipe II se centró en el problema religioso. La expansión de las ideas protestantes en estos territorios, sobre todo las calvinistas, chocaron frontalmente con la intransigencia de las leyes sobre herejía, generando una campaña de desprestigio de la monarquía a través de grabados críticos con la política del rey en estos territorios. La exigencia de tolerancia religiosa se convirtió en la piedra angular del conflicto político. La llegada en 1567 del duque de Alba, tan buen general como mal gobernante, con un gran ejército, acrecentó el abismo interpuesto entre dos concepciones diferentes de la vida y del gobierno y quedó reflejada en grabados que mostraban la crueldad de los soldados de la monarquía de Felipe II. El Tribunal de los Tumultos, conocido como Tribunal de la Sangre, ejecutó sumariamente a 247 personas en los 3 primeros meses de 1568, lo que no hizo sino agravar el conflicto. Una larga etapa de rebeliones, junto a los atrasos en la paga a los soldados de los tercios, propiciaron el saqueo de la ciudad de Amberes en 1576. Todos estos acontecimientos minaron la autoridad del monarca en los Países Bajos y exacerbaron los ánimos de los rebeldes flamencos. Si Felipe no estaba dispuesto a hacer concesiones religiosas en Flandes, menos aún las haría en España. Los autos de fe de Valladolid y Sevilla, donde se descubrieron 2 focos luteranos, supusieron la ejecución de 62 protestantes. La Inquisición tuvo un papel decisivo en la uniformidad religiosa e ideológica, siendo un instrumento muy eficaz de control social. La represión de la Inquisición fue tan intensa que no escapó a ella ni el arzobispo de Toledo y primado de España, Bartolomé de Carranza. Las imprentas de Plantin Moretus en Amberes, convertidas ahora en museo, contaron con el mecenazgo del rey y disfrutaban de una gran libertad editorial para la época. Benito Arias Montano, bibliotecario del Escorial, publicó allí la Biblia Políglota, un testimonio de humanismo promocionado por el propio rey.
Sería dentro del suelo hispánico donde Felipe II mostró su cara más conservadora. Una regulación editorial estableció la censura previa de todas las obras, creándose las primeras listas de libros prohibidos en el Índice Inquisitorial de 1559. Se obligó a regresar a la península a todos los universitarios que estudiaban en el extranjero, mientras que profesores como Martínez Cantalapiedra o Fray Luis de León fueron procesados por la Inquisición. Sin embargo, en este mismo periodo, la literatura española alcanzó un nivel espléndido. La novela caballeresca continuó la pauta establecida en el Amadís de Gaula. La novela picaresca tendrá una gran aceptación pese a no ser del agrado del poder, y la literatura espiritual dará personajes de la talla de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Desde mediados del siglo XVI, la exigencia de acreditar unos antecedentes familiares libres de antepasados judíos se fue imponiendo en ciertos lugares de la península para el acceso a los cargos e instituciones públicas. Aunque estas medidas no se generalizaron, el hecho de que esta exigencia de limpieza de sangre proviniera de la propia sociedad y no de disposiciones regias refleja un problema de convivencia muy presente en la población hispánica de la época. Por otra parte, un edicto promulgado en 1566 prohibió el uso de la lengua árabe, y otras leyes de 1568 limitaron las expresiones culturales de raíz islámica. La consecuencia inmediata fue una sublevación de grandes proporciones en las Alpujarras. La acción militar de los tercios imperiales al mando de don Juan de Austria acabó con el levantamiento. Las consecuencias no se hicieron esperar. Más de 80.000 moriscos fueron deportados o dispersados por diversos lugares de Castilla, primer paso de su expulsión de la península que se produciría en 1609 durante el reinado de Felipe III. ...1568 fue un año horrible para Felipe II, pues en este corto periodo de tiempo, conflictos políticos como el recrudecimiento de las rebeliones en los Países Bajos y la sublevación de los moriscos granadinos se unieron a problemas personales. En la noche del 18 de enero de ese año, el propio rey, con casco y armadura, y una vez reunidos los principales miembros de su gobierno, apresó a su hijo y heredero, disponiendo su encierro dentro de sus propias habitaciones del Alcázar de Madrid. ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis? Sujetadme. El príncipe Carlos era hijo de la primera esposa de Felipe, María Manuela de Portugal, y había sido jurado heredero en 1560. Sin embargo, el rey nunca confió en él. La agitada vida del heredero y los enfrentamientos con su padre y otros miembros del gobierno, como el duque de Alba, culminaron cuando don Carlos se implicó en una serie de acciones sospechosas de traición a la monarquía. Posibles contactos del príncipe heredero con rebeldes flamencos y el aviso de don Juan de Austria de que don Carlos podía huir a estos territorios decidieron al rey a tomar esta decisión. Don Carlos murió en su encierro ese mismo año. El asunto don Carlos se convirtió en una de las páginas más oscuras del reinado de Felipe II, ahondando en su leyenda negra. A la muerte del príncipe heredero seguirá poco después la de Isabel de Valois, tercera mujer de Felipe II, lo que hizo de ese año de 1568 uno de los peores de su vida. Pero después de ese año aciago llegaron importantes éxitos. El triunfo en la batalla de Lepanto, simbolizado en esta reproducción del navío de don Juan de Austria en la batalla, fue el primero y más importante de ellos. Los turcos constituían un gran problema en el Mediterráneo, no solo por la amenaza sobre la civilización cristiana, sino por sus conexiones con la piratería y con los moriscos del interior de la península.
Génova, los estados pontificios, Venecia y algunos príncipes italianos se unieron a la monarquía de Felipe II en lo que se conoció como la Santa Liga. El mando supremo de la flota cristiana lo ejerció don Juan de Austria. 300 naves y cerca de 90.000 hombres componían la armada de la Santa Liga, correspondiendo la mitad al imperio de Felipe II. Más numerosas eran las fuerzas de Solimán el Magnífico, mandadas por Alí Bajá. El 7 de octubre de 1571, las dos armadas, en formación de media luna, se encontraron frente a frente en el Golfo de Lepanto. La más alta ocasión que vieron los siglos, como dijera Cervantes, combatiente en la batalla y en la que perdió su mano izquierda. El enfrentamiento terminó al atardecer con el triunfo absoluto de la armada cristiana. El Imperio Otomano quedó maltrecho y nunca más volvió a constituir una amenaza para Occidente. Felipe II obtuvo el mayor éxito militar de su reinado y don Juan de Austria fue encumbrado en todo el mundo cristiano. El otro gran acontecimiento del reinado de Felipe II fue la sucesión en el trono de Portugal. A la muerte de Sebastián de Portugal, hijo de Juan de Portugal y Juana de Austria, hermana de Felipe II, se presentaba por fin la posibilidad de la anhelada unión con este reino, perseguida desde los tiempos de los reyes católicos. Sebastián de Portugal había desaparecido en África durante la batalla de Alcazarquivir sin hijos ni herederos directos, dejando el trono en manos del cardenal Enrique, de 67 años, quien moriría poco después. Felipe era además hijo de otra princesa portuguesa, Isabel, y reivindicó el trono lusitano frente a don Antonio, prior de Crato, que presentó su candidatura como nieto ilegítimo del rey Manuel I. El apoyo militar de Francia e Inglaterra a don Antonio no iba a impedir a las tropas del duque de Alba, con el apoyo marítimo de la flota mandada por el marqués de Santa Cruz, invadir Portugal. Felipe II sería reconocido rey por las cortes reunidas en la ciudad de Tomar en abril de 1581. Con la anexión de Portugal y sus posesiones en ultramar, el imperio de Felipe II se hizo aún más poderoso, y con el dominio de las islas Filipinas se puede ya decir sin ambages que sobre su imperio nunca se ponía el sol. Pero este enorme imperio suscitará enseguida la animadversión de los países europeos, sobre todo de Francia e Inglaterra, que a partir de ese momento concentrarán toda su energía en menoscabar el poderío de la monarquía de Felipe II. A su vuelta a Madrid desde Lisboa, Felipe se encontró un panorama prometedor. Los ingresos llegados de América se habían multiplicado y la paz reinaba en el Mediterráneo gracias a una serie de treguas con el sultán otomano. Pero los acontecimientos en los Países Bajos seguían siendo preocupantes. Se formó entonces el eje Holanda, Francia e Inglaterra contra la monarquía de Felipe II. La anexión de Escocia por Inglaterra y la ejecución de la reina católica, María Estuardo, contribuyeron decisivamente al empeoramiento del conflicto. La idea de una invasión de Inglaterra empezó a madurar. En este país se había impuesto el protestantismo de la mano de la reina Isabel I. Felipe II y la reina de Inglaterra personificaron los dos bloques, católico y protestante, de la Europa de las guerras de religión. Además, Inglaterra mandó una flota de 25 barcos bajo el mando de Sir Francis Drake con el propósito de atacar las naves españolas y destruir las propiedades hispánicas en América. La flota inglesa saqueó Vigo antes de partir hacia el Caribe, donde capturó Santo Domingo y tomó a saco la ciudad de Cartagena de Indias. 150 fanegas de trigo para la Armada de Inglaterra, que vuestra merced no ha entregado. Dificultades logísticas y sobre todo económicas para acometer una empresa de este calibre hicieron que no se pudiera equipar la flota que había pedido el marqués de Santa Cruz. Los impuestos volvían a sangrar la ya empobrecida economía castellana. De los 560 barcos y 94.000 hombres que había pedido el marqués de Santa Cruz, solo pudieron reunirse 130 barcos y 33.000 hombres.
El éxito de la operación militar dependía de la posibilidad de que los 17.000 soldados veteranos que se encontraban en los Países Bajos se unieran a la invasión. Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, encargado inicialmente de la expedición, murió en Lisboa mientras ultimaba la preparación de la flota y el mando supremo pasó al duque de Medina Sidonia, que zarpó hacia las costas inglesas. El intento de desembarco en Inglaterra se convirtió en el mayor fracaso del reinado de Felipe II. El factor sorpresa nunca existió. La mayor maniobrabilidad de los barcos y cañones ingleses causaron graves daños a la flota española, impidiendo su desembarco. Además, la falta de comunicación entre la Armada y las tropas de Flandes, así como la intervención de los holandeses, imposibilitó la llegada de refuerzos. La Armada, muy dañada, decidió regresar por el Mar del Norte rodeando Escocia e Irlanda. El final es bien conocido. Durante el trayecto, las tempestades terminarían por diezmar al resto de la flota. El desastre de la Armada Invencible reforzaba la posición de los rebeldes de los Países Bajos, apoyados por Inglaterra, y debilitaba la posición de Felipe II ante la propia Inglaterra y ante Francia. En este país, Felipe había apoyado al bando católico durante las guerras de religión de los últimos años frente al bando protestante de Enrique IV, quien se acabaría imponiendo, aunque para ello hubo de abjurar del calvinismo y abrazar la fe católica. La derrota frente a Inglaterra vino también a agravar la crisis de la sociedad española. El esfuerzo militar que desarrolló la monarquía fue excesivo. En los últimos años del reinado de Felipe II se reactivaron casi todos sus frentes. Por el Mediterráneo patrullaban constantemente 4 escuadras. A partir de 1580 se creó la Armada de la Mar Océana, que tenía la misión de mantener la hegemonía en el Atlántico. La protección de los convoyes que hacían la ruta de América dio excelentes resultados, pues las pérdidas de barcos por ataques piratas fueron mínimas. La infraestructura militar era muy avanzada para la época, destacando la configuración del llamado Camino Español, que iba de Milán a Flandes y por el que transitaban los hombres y el dinero necesarios para mantener la supremacía en estos territorios. Durante el reinado de Felipe II, la leyenda negra antiespañola, que se había iniciado a finales del siglo XV, se articuló sobre todo en torno a la Inquisición, a la política exterior y al trato dado a los indígenas de América, así como a la propia persona del rey. Otra característica de esta leyenda negra, en comparación con otras similares, fue la participación en ella de personas de la propia monarquía hispánica, como Bartolomé de las Casas o Antonio Pérez. El caso del secretario de Estado de Felipe II, Antonio Pérez, resultó sorprendente y enigmático. El asesinato en Madrid de Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, instigado por Antonio Pérez y con la probable aceptación del monarca, marcará los últimos años del reinado de Felipe II. Juan de Escobedo había sido nombrado secretario de don Juan a instancias de Pérez con la intención de controlar las supuestas ambiciones del hermano del rey. En 1576, Felipe II consideró que su hermano era la única persona capaz de salvar la situación de los Países Bajos y decidió enviarlo con la misión de conseguir la paz en estos territorios. Don Juan fue reconocido como gobernador general por todas las provincias de los Países Bajos, haciendo una entrada triunfal en Bruselas. Escobedo volvió entonces a la corte con una serie de peticiones en nombre de su señor y en el suyo propio, pero tras 8 meses en Madrid sin conseguir nada, a Escobedo se le acabó la paciencia y empezó a amenazar a Pérez. Escobedo conocía el doble juego que el secretario de Felipe hacía ante el rey sobre las supuestas pretensiones de don Juan de Austria.
Durante su estancia en la corte, Escobedo tendría también conocimiento de los secretos de Estado que Antonio Pérez y la princesa de Éboli vendían a los enemigos de Felipe II. Ante el peligro de ser descubierto por Escobedo, Pérez decidió hacerle matar, convenciendo al monarca de la necesidad de este crimen de Estado por la influencia negativa que el ambicioso Escobedo podría tener sobre don Juan. Esto fue lo que el propio Felipe II diría durante el largo proceso contra Antonio Pérez. Saben muy bien la noticia que yo tengo de haber él hecho matar a Escobedo y las causas que me dijo había para ello. Antonio Pérez fue inculpado finalmente en este asesinato y encarcelado, pero en un lance digno de la mejor novela negra, consiguió huir y refugiarse en Aragón, acogiéndose a sus fueros. Parte de la nobleza y pueblo aragonés protegió a Antonio Pérez y de nada le sirvió a Felipe II perseguirle a través del Tribunal de la Inquisición, única institución que no conocía fronteras. El pueblo aragonés liberó a Pérez, quien consiguió escapar a Francia. Mientras Pérez pasaba la frontera, las tropas imperiales tomaron Zaragoza, acabando con la rebelión. El Justicia Mayor, Juan de Lanuza, y los principales cabecillas de la rebelión fueron ajusticiados, lo que no hizo sino acrecentar la tirantez con la corona de Aragón. A diferencia de su padre, Felipe II permanecía habitualmente encerrado en alguno de sus palacios de los alrededores de Madrid, despachando asuntos de Estado. El Archivo General de Simancas guarda en la actualidad gran cantidad de documentos con anotaciones autógrafas de Felipe en los márgenes. Fue uno de los monarcas más trabajadores de la historia. En una ocasión estudió y firmó 400 documentos en un solo día. El trabajo de despacho del rey resultaba agotador. Hasta ahora no he podido desenvolverme de estos diablos de papeles. Y aún me quedan algunos para la noche. Y aún llevo otros para leer en el campo, a donde daremos una vuelta agora. El rey eligió gobernar su imperio y sus ejércitos desde Castilla, exigiendo que todos los asuntos se le remitiesen para examinarlos personalmente. Este grado de centralización creó serios problemas administrativos, tanto por el volumen de los casos a tratar como por las enormes distancias que separaban Madrid de las provincias periféricas del imperio. Una carta enviada desde Filipinas a Madrid tardaba casi un año en llegar, y una desde Nápoles cerca de un mes. Felipe pasó los últimos años de su vida encerrado en el monasterio del Escorial. El final de su reinado supuso la constatación de que la empresa que se había propuesto era imposible. En un último intento de terminar con todas las guerras que habían agotado social y económicamente a su imperio, firmó la paz de Vervins con la Francia de Enrique IV de Borbón y dejó en manos de su hija Isabel Clara Eugenia y su esposo, el archiduque Alberto de Austria, los Países Bajos, aunque en el caso de no tener herederos, volvería a la corona española, como así ocurrió. Felipe II ha sido el rey más polémico de toda la historia de España. En su tiempo, la opinión pública fuera de la península e incluso dentro de ella le fue desfavorable. Se le reprochaba su integrismo ideológico, así como su rigidez y su afición a la burocracia. En la actualidad, los historiadores son mucho más benévolos con él. Su forma de pensar y actuar queda explicada en el contexto histórico que le tocó vivir con la contrarreforma iniciada a partir del Concilio de Trento como eje del catolicismo. El drama de la muerte de su hijo don Carlos ha permitido evocar el desgarro que supone para un padre la contradicción entre su amor paternal y el servicio a la razón de Estado. Su endurecimiento final no fue sino el inevitable desenlace de un imperio en el que no se ponía el sol, pero que estaba lleno de sombras. Felipe II quiso ser consciente en todo momento de su muerte para afrontarla como tenía meditado. Pidió el crucifijo con el que habían muerto sus padres y mientras sonaban las oraciones de los presentes, expiró.
Eran las 5 de la madrugada del día 13 de septiembre de 1598 y el coro de niños del monasterio cantaba la misa de alba. Como dice uno de sus biógrafos, después de su muerte, Felipe II traspasó el ámbito de la historia para situarse en el del mito y la leyenda.